Es indudable que las raíces de nuestra patria están inmersas en las pautas culturales de este importante desarrollo histórico. Y hasta podemos afirmar que muchas de las curiosidades, dilemas o adversidad de las mismas contribuyeron decisivamente a forjar nuestro pasado. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo andas, Luisito? ¿Bien? Bien. Me alegro. Te convocaba acá porque quería charlar con vos algunas curiosidades relacionadas con el Congreso de Tucumán, el Congreso de la Independencia. Bueno, justamente estaba leyendo uno de los artículos que tenías en el libro y hay ciertas cosas que, por suerte, nunca nos alcanza el tiempo para charlar de todo y hay algunas cosas que te quería justamente preguntar, pero comienza, dale. Bueno, sí, ahí en el libro tengo algunos pasajes sobre el Congreso de Tucumán que son bastante interesantes, pero básicamente quería enfocar en esta oportunidad cómo vio un testigo presencial de los hechos el Congreso de la Independencia. Son cosas curiosas que no son muy conocidas. Y me refiero a un testigo calificado como fue José María Paz. José María Paz era oficial del Ejército del Norte, en ese momento. Claro, del Regimiento de Dragones del Perú, de caballería, su arma favorita. Para la época del Congreso de Tucumán, los dragones habían sido traídos a Tucumán, que se los hizo venir de noche, prácticamente estaban desnudos, un frío espantoso, y pasaron de largo hacia, él nos cuenta, el convento de San José de los Lules, ¿sí? Perteneciente a la religión dominicana, le dicen. En realidad la orden dominicana tenía un convento en Lules, y allí donde habían estado acantonados estos dragones del Perú, y dice el general Paz, a 3 leguas al sudoeste de la ciudad. 3 leguas serían aproximadamente 15 kilómetros de acá. Entonces vos fíjate, esa ubicación muy cercana a la ciudad, prácticamente en poco tiempo, un par de horas, podría estar yendo y viniendo entre Lules y Tucumán en aquella época, lo cual le dio la oportunidad de ser un testigo presencial de muchas de las sesiones que tuvieron lugar en esta casa que tenemos acá, que es la casa de doña Rosita Cabezón de Laguna. De la cercanía hacia Lules, lo convierte en un testigo privilegiado de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y Paz fue siempre una persona muy interesada en los asuntos públicos. Presenció varios de los debates en el seno del Congreso de Tucumán. Y sobre todo él conocía a muchos de los congresales, sobre todo los cordobeses relacionados con su provincia natal, con los cuales él tenía relación y con cuales pudo obtener algún tipo de información de primera mano sobre lo que se estaba tejiendo en el Congreso. Y en particular, ¿qué cuenta el teniente Paz en ese momento? Paz cuenta que en esa oportunidad la independencia se declaró con respecto a las Españas, dice él, y la corona de Castilla, el 9 de julio de 1816, donde todas las provincias confluyeron sin ningún tipo de distingos en votar a favor de esta independencia patria. Pero dice que en el fondo germinaba un sentimiento de conflicto y de enfrentamiento en el seno del mismo Congreso de Tucumán. Ya en ese momento, ¿ya qué se debía o qué es lo que daba el motivo ese, Juan? Bien, prácticamente el motivo de todo esto eran las disputas que había originado José Gervasio Artigas, el caudillo uruguayo, sí. En realidad caudillo oriental, ¿no? En ese momento. Paz, fíjate que lo llama Artigas el protocaudillo, como si fuera el germen, el iniciador de todos los caudillos, el ejemplo de todos los caudillos que vinieron después a raíz de Artigas. Entonces Artigas prácticamente tenía un odio visceral a todo lo que viniera de Buenos Aires, en primer lugar. Y en segundo lugar, había constituido un ejército formado por montoneras desorganizadas que atacaban en forma sorpresiva, y fue una táctica que después adoptaron todos los caudillos que vinieron después, empezando por Güemes, siguiendo por Ramírez, por López, por Bustos, por Quiroga, por Aldao, por Benavides, y hasta el mismo Rosas, en alguna oportunidad, Juan Manuel de Rosas, tomó muchas de las tácticas propias de Artigas como para enfrentarse a los ejércitos regulares de las Provincias Unidas, y en muchas oportunidades fueron bastante exitosos en estos enfrentamientos. Pero incluso me habías comentado, sí, Juan, en algunas charlas, que no participaron, no formaron parte de la independencia todas aquellas provincias que habían adherido a Artigas. Claro, es así. Artigas, con este ejército irregular que tenía, que eran los gauchos armados en montoneras desorganizadas, había constituido lo que se llamaba él la Liga de los Pueblos Libres. ¿Y quiénes estaban bajo esa digamos, tutela de Artigas? La banda oriental, lo que hoy es Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe.
Es decir, todas las provincias del litoral argentino sumadas a la banda oriental constituyen la Liga de los Pueblos Libres, que, bajo las instrucciones de Artigas, no enviaron ningún tipo de representantes al Congreso de la Independencia de 1816, y así también fue que el resto de las provincias no integradas a esta Liga de los Pueblos Libres de Artigas fueron las que declararon la independencia, que los benefició también a ellos, en definitiva. Era en ese tiempo que Artigas, el célebre Artigas, hacía una guerra a muerte al gobierno general, que si tenía vicios y defectos representaba los principios civilizadores, mientras que aquel se apoyaba en el vandalaje y la barbarie. General José María Paz, Memorias Póstumas. Eso fue por un lado. Y por el otro lado, tenemos también de que no solamente se conformó Artigas con ignorarlo, ningunearlo el Congreso de Tucumán de 1816, sino que hasta le declaró una guerra a muerte atroz, dice el general Paz, a las Provincias Unidas, en la persona de sus representantes, que eran el director Juan Martín de Pueyrredón del Supremo y el Congreso de Tucumán, que había declarado la independencia. No escatimó ningún tipo de medios en invadir las Provincias Unidas cuando tenía oportunidad, sabotear las comunicaciones, interceptar cargamentos de municiones, de provisiones o de dinero para el Ejército del Norte, incomodar todo lo que se puede hacer. Realmente la guerra era a muerte, como si fuéramos, y quizás tuvo en ese movimiento mucho más énfasis que el que tuvo y opuso quizás para enfrentar a la corona española por la independencia. Que utilizaba o que escribió Artigas para hacer este tipo de maniobras. Bueno, eso si querés te lo cuento enseguida, ¿puede ser? Sí, dale. Dale. Juan, veníamos charlando un poco de lo que contaba el general Paz como testigo presencial de los sucesos de 1816. Y en ese momento me habías comentado que Artigas había comenzado a destabilizar un poco lo que era la convocatoria de las provincias. Él habrá tenido sus motivos, pero me interesa saber más que nada qué tiene que ver Artigas con las divisiones que se estaba presentando en ese momento acá. Claro, entiendo tu pregunta, es bastante lógica, porque si la Liga de los Pueblos Libres, que era el grupo de provincias que respondía a Artigas, no mandó representantes, ¿quién se había peleado acá si no vino Artigas, o no vinieron gente de Artigas? Pero eso no es tan así. El problema era la provincia del general Paz, Córdoba. Córdoba tenía diputados cordobeses, que eran 4, que habían venido al Congreso de Tucumán. Y ellos fueron los que tuvieron un enfrentamiento muy importante, sobre todo con los diputados de Buenos Aires, que estaban siendo acompañados por los representantes de las demás provincias. Entonces hubo un enfrentamiento muy importante entre el grupo cordobés y el resto de los diputados. En esta pulseada vos sabrás quién habrá ganado y quién habrá perdido. Eran muy pocos los cordobeses contra el resto. Con los cordobeses. He aquí el tema. Uno de los diputados cordobeses al Congreso de Tucumán era el padre Miguel del Corro. Miguel del Corro había sido diputado por la provincia de Córdoba a la Liga de los Pueblos Libres, es decir, que del Corro participó tanto en el Congreso que hizo Artigas como en el Congreso de Tucumán, en ambos. Y no sería de extrañar que Artigas le hubiera pedido que vaya él, quizás como un espía, un emisario, con los representantes cordobeses para ver qué pasaba y qué onda había en el Congreso de Tucumán, como efectivamente fue. Córdoba, pese a no pertenecer a la Liga de los Pueblos Libres, tenía una muy buena sintonía, muy buena relación con Artigas. Tal es así que habían mandado representantes de ellos a la Liga de los Pueblos Libres, a este congreso que armó Artigas en forma previa al Congreso de Tucumán. El gobernador de Córdoba era José Javier Díaz, simpatizaba mucho con Artigas, le tenía mucha buena predisposición y sobre todo había caído bien entre la gente ilustrada de Córdoba. Paz los conocía a los cordobeses, sabía que Córdoba era una provincia culta, tenía una universidad, tenía varias instituciones educativas de menor nivel, tenía un obispado y rivalizaba muchas veces con Buenos Aires. Entonces a Córdoba no le caía bien que siempre todo se centralizara en Buenos Aires, el centralismo porteño que ya desde entonces empezaba a tener énfasis y que hoy en día a veces lo vivimos cotidianamente. Bueno, en aquel momento Córdoba se oponía. Y esa oposición fue la que se llevó al Congreso y muchas de las posiciones se discutían donde Córdoba tenía una posición minoritaria opuesta a la de los representantes por la capital. Eso fue lo que se discutía en el Congreso y esa fue la razón de las tirantes detrás de las cuales estaba el mismo Artigas fogoneando este tipo de diferencias.
Ahora, es muy probable que el general Paz haya conversado con sus representantes, sus comprovincianos en el Congreso, y él no entendía muy bien esta diferencia porque él veía a Artigas como símbolo del atraso, como símbolo de digamos, del poco apego a las normas, a que haya una legislatura, un Congreso que controlara los actos de gobierno, que tuviera algún tipo de límites, como después que fue... regulasen un poco lo que es la vida política en ese momento. Que hubiera un factor democrático que contrapesara quizás a veces las tendencias del Ejecutivo de expandirse y de avanzar sobre los derechos de los ciudadanos. Como de hecho el Congreso de Tucumán decía, a pesar de sus diferencias que había, de sus falencias y los vicios que pudo haber tenido el Congreso de Tucumán, como el directorio del general Juan Martín de Pueyrredón, eran el esfuerzo más importante que se había hecho en las Provincias Unidas para institucionalizar y dar un marco y un camino ordenado y democrático. Claro, un marco regulador en la convivencia de esta nueva nación emergente. Mientras que se seguía enfrentando a la amenaza de España, ¿sí?, la amenaza de Portugal. Entonces era un esfuerzo importante de todas las provincias para hacerlo a pesar de sus falencias. Entonces que era mucho más práctico, mucho mejor, consideró el general Paz, que dejar de lado todas las tendencias particulares, en este caso como Artigas le daba más preponderancia a sus afanes autonomistas, para luchar por un objetivo común como era la guerra de la independencia. Sin duda, estos diputados y dirigentes se engañaban, como después lo han conocido y lo han confesado. En esta, como generalmente en todas las discordias civiles, difícil sería hallar la justicia exclusivamente en uno de los partidos. Por lo común, ambos pasan los límites que marcan la equidad y la conveniencia públicas. General José María Paz, Memorias póstumas. Años después, nos cuenta el general Paz que ya se volvió a encontrar con estos diputados cordobeses que habían hecho tanta oposición furibunda a veces a sus colegas porteños en el seno del Congreso de Tucumán, quizás detrás de estas mismas puertas. Y nos comenta de que muchos de ellos se arrepintieron de haber tomado esa actitud, pensando que hacían un bien a los fines de atemperar un poquitito el excesivo centralismo de estos diputados porteños por Buenos Aires. Y al darse cuenta de que quizás con esa actitud fogonearon sin querer de este caudillismo que propuso Artigas, fogonó Artigas, y después generaron estos caudillos arbitrarios que generaron realmente atrocidades en la Argentina. Un estado de anarquía y demoraron la organización nacional más de 37 años a raíz de este surgimiento de estos caudillos. Ahora te saco un poco de lo que son... cosa que en Chile, fíjate, no tuvieron caudillos y se organizaron al instante inmediatamente después de la independencia. Ahora te saco de los diputados en particular, de la situación de los diputados en particular, te vuelvo al ejército. ¿Cómo reaccionó el ejército? ¿Qué partido tomó el ejército en ese momento? Bueno, el tema es así. El ejército del norte... Te pregunto por lo que estaban cerca. Sí, seguro. En el ejército del norte, en 1815, había emprendido la tercera campaña del Alto Perú al mando del general José Casimiro Rondó. José Rondó era un excelente tipo, una muy buena persona, realmente una persona muy carismática. Nunca nadie pudo hablar mal de él, porque realmente era una buena persona y todo el mundo lo estimaba. Ahora, como general, un desastre, un cero a la izquierda. En su vida ganó una batalla. Los principales desaciertos que tuvo el Ejército del Norte en la tercera campaña del Alto Perú se debieron al manejo muy poco profesional como general que hizo Rondó. La derrota de Sipe fue realmente catastrófica y todo el Ejército del Norte perdió lo que se había ganado en el Alto Perú durante 1815. El tiempo pasaba y nada se hacía, ni aún se pensaba. ¿Acaso alguno creerá que se reemplazaban las bajas con reclutas? Nada de eso. Otro juzgará que a lo que se conservaba se le daba mejor forma, adelantando la instrucción y disciplina. Menos. Cualquiera se persuadirá que, echando la vista al porvenir, se ocupaba el general de preparar recursos para lo sucesivo. Tampoco. Se me dirá entonces, ¿en qué se pensaba pues? Y contestaré que, en nada. Se vivía con el día, y cuando más se ocupaban las notabilidades del ejército en intringuillas despreciables. Los hombres de juicio y sensatez como Arenales, Diego, Balcarce y algunos otros estaban anulados y deploraban en secreto los males públicos más que su propio desaire. General José María Paz, Memorias póstumas. Tuvimos entonces a fines de 1815 el Ejército del Norte en Humahuaca y en Jujuy, y se le ordenó retroceder hacia la villa de Las Trancas, la actual ciudad de Trancas, en la frontera norte de Tucumán con Salta, es decir, en esa época a 20 leguas de la ciudad de Tucumán, aproximadamente 100 kilómetros. ¿Y cómo es que llega a Lules? Bueno, tenemos entonces al Ejército del Norte en Trancas, tenemos al Congreso de Tucumán
prácticamente convocado para entrar a reunirse en San Miguel de Tucumán a principios de 1816. Y es así como es el cuadro de la historia que te voy a contar a continuación. Dale. Entremos por acá, ¿querés? Sí, Juan, veníamos charlando del ejército y me ibas a contar qué participación tuvo durante el Congreso de Tucumán. Bueno, originariamente el ejército del norte venía derrotado de Sipe-Sipe. En fines de 1815 estaba acantonado en la quebrada de Humahuaca y en Jujuy. Recibieron órdenes de replegarse en forma urgente a Tucumán. El grueso del ejército se cumplió las órdenes y llegó a la villa de Las Trancas, que es hoy la ciudad de Trancas, al norte de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, cerca de la frontera con Salta. Pero el general Paz venía con los Dragones del Perú. Los Dragones del Perú era un regimiento de caballería que siempre estaban a cargo de cubrir las espaldas de sus compañeros, la retaguardia. Entonces fueron los últimos en retirarse y cuenta que llegando a Yatasto, donde estaba la famosa posta de Yatasto, sí, se encontraron con un regimiento de infantería nuevo de refuerzos, que era el regimiento 10 de infantería, que no había tenido participación en el Ejército del Norte, que se lo habían mandado desde Buenos Aires para reforzar. Y nadie sabe por qué razón estaban ellos acantonados en Yatasto. Y muy al norte. Demasiado al norte. La cuestión es que dice que, bueno, tanto los dragones que venían ya, te imaginas, ajetreados porque habían estado en campaña, habían estado luchando prácticamente sin ropa y con todos los fragores de la lucha, se encuentran con este regimiento de refresco que venía todo limpito con sus uniformes impecables, que era el regimiento 10 de infantería, y nos cuenta una curiosidad también. Estaba siendo comandado por un coronel, Francisco Antonio Pinto, y la curiosidad es que este coronel era un coronel chileno. ¿Chileno? ¿Qué hacía un chileno, digamos, al frente de unas tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata? Muy probablemente este coronel chileno, que después fue general en su país, huyó de Chile después de la derrota del ejército independentista en Rancagua, pasó a la cordillera y acá le dieron algún tipo de oficio en virtud de ser militar y de querer luchar por la independencia. Nos cuenta el general Paz que este Francisco Pinto era todo un caballero bastante distinguido y que había sido enviado por su país a cumplir funciones diplomáticas en Europa, por lo tanto tenía otro tipo de roce y de trato que aquí por lo general los oficiales no lo tenían. Bueno, la cuestión es que estuvieron unos días en Yatasto, no precisa general Paz cuánto. Cumplido ese plazo, recibieron órdenes de retirarse todos sí o sí hasta Trancas. El batallón número 10 se acantonó en el pueblo, donde estaba la infantería, y los dragones del Perú quedamos campados a distancia de 1 legua, como 5 kilómetros, sobre el río del Tala. General José María Paz, Memorias Póstumas. Entonces, el regimiento de dragones del Perú, de caballería, con este regimiento 10 de infantería, juntos retroceden hasta Yatasto. Y nos cuenta también otra curiosidad. Llegando a Yatasto estaba el general Rondó y ya se había empezado a circular, a correr la voz de que el ejército del norte iba a tener un cambio en el jefe. Se lo iba a reemplazar a José Rondó, al general jefe del ejército del norte, por el general Belgrano, que acababa de llegar de Europa y había sido convocado por el Congreso de Tucumán a dar cuenta de sus gestiones diplomáticas en Europa. Claro, que había ido a Inglaterra, todo justamente para conseguir adhesión. Exacto. Entonces, el Congreso se lo llama para que cuente cómo le había ido en Europa, pero viendo también que Rondó, un poco su gestión había sido un desastre, el desastre de Sipe fue realmente brutal. Entonces decidieron reemplazarlo por Belgrano, que había tenido siempre un papel muy decoroso al frente del Ejército del Norte, tanto en la victoria como en la derrota. Entonces nos cuenta General Paz que en ese momento empezaron a haber intrigas en el Ejército del Norte. ¿Vos te acordás de Domingo French, el famoso Chispero de Mayo? Chispero de Mayo. El coronel, que seguía siendo coronel en ese momento, estaba en el Ejército del Norte, era muy amigo de Rondó. Con el coronel Pagola, juntos empezaron a tramar una forma de oponerse a que Belgrano se hiciera nuevamente cargo del mando del Ejército del Norte, cuando en realidad el Ejército del Norte era de él. Bueno, en realidad él había sido ya un jefe anterior del Ejército del Norte. Entonces, estos oficiales empezaron a tramar una especie de golpe de Estado, de conspiración, muy similar a la que el mismo Ejército del Norte a principios de 1815 había hecho, cuando se rumoreaba que el general Rondó iba a ser sustituido por Carlos de Alvear.
Carlos de Alvear, que después fue director supremo, todo el mundo se opuso a que se hiciera cargo del Ejército del Norte, se negaron a obedecerlo, y Carlos de Alvear tuvo que pegar la vuelta y retroceder porque sabía que el Ejército del Norte no lo iba a obedecer. No lo iba a apoyar. Entonces, ¿En qué termina esto, Juan? ¿Cómo llega? Bueno, vos fíjate que nos cuenta el general Paz que a él un poco lo sondearon para saber qué iba a hacer si es que hacían esta movida de oponerse a que Belgrano nuevamente se hiciera cargo del Ejército del Norte. Y él dice, bueno, cuando llegaron estas versiones a mi regimiento, el mío se opuso completamente. Me imagino que lo mismo les debe haber ido con los demás cuerpos, porque después dejaron ya de insistir con esta trama de este mini golpe de Estado para deshacerse del general Belgrano. Además, el general Belgrano era un general muy querido. Era muy respetado, muy querido, realmente todo el mundo se le sacaba el sombrero, y era muy reciente todavía el recuerdo del general Belgrano cuando los encabezó en Tucumán, en Salta, y aún en la derrota de Vilcapugio, en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma también. Entonces, él dice que fue realmente una desazón que deben haber sentido estos conspiradores cuando se dieron cuenta de que no tenía cabida esta movida, este motín. Llama la atención en este tema la participación de Domingo French, porque si vos te acordarás, estamos en el año 1816, 6 años atrás. Exacto. Integraba el Partido Morenista junto con Belgrano. Es raro lo de French. Y es raro lo de French, y ahora uno lo ve tomando partidas por los enemigos de Belgrano. ¿Cómo terminó todo esto? Bueno, cuando trascendió este motín, esta sublevación o intento de sublevación del Ejército del Norte, se decidió inmediatamente mandarlos a Buenos Aires al general Rondó, al coronel French, al coronel Pagola y todos los demás jefes que habían tenido algún tipo de insinuación de participar en este movimiento, dejándole al general Belgrano prácticamente libre las manos como para poder hacerse cargo. Nada hostil dentro del ejército al cual volvía. Claro. Entonces Belgrano se hace cargo en trancas de la jefatura del Ejército del Norte, se la entrega a Rondó, pues no le queda otra. Rondó vuelve a Buenos Aires y Belgrano ordena que todo el ejército retroceda hasta San Miguel de Tucumán. De este modo, concluye Paz, el general Belgrano quedó sin oposición y en actitud de dar la impulsión que deseaba para mejorar el estado del ejército. Se recibió del mando y pasó una revista en trancas, marchándose luego a Tucumán y dando orden que le siguiese el ejército. General José María Paz. Memorias póstumas. Nos cuenta el general Paz que ese retroceso se hizo con un relativo orden, que primero ingresaron todas las distintas tropas veteranas del ejército y se acantonaron, dice, las tropas veteranas del ejército en el cuartel de la Ciudadela. Vos te acordarás que el general San Martín, cuando estuvo en Tucumán, ordenó construir una especie de fortificación que nunca se terminó de construir en la Ciudadela, que es hoy en la Plaza Belgrano. Dice general Paz que eran 1 o 2 galpones medio inservibles y que hubo que ponerse a construir nuevamente las barracas, las viviendas para que las tropas se pudieran alojar, pero lo hicieron de forma inmediata, un poco con la ejecutividad que era típica de Belgrano, de poner manos a la obra ante las situaciones más difíciles y adversas. Nos cuenta también que el flamante regimiento 10 de Infantería, que venía con este chileno, con el coronel Pinto, se lo decidió alojar en el convento de Nuestra Señora de la Merced, donde hoy funciona la Escuela Sarmiento y donde funcionaba el antiguo recinto de sesiones de la legislatura de Tucumán. Claro, entonces quedaba el regimiento Nobel aquí en la ciudad y el más veterano quedaba... Los más veteranos estaban en la ciudad. Ahora, dice, cuando le tocó llegar a la retaguardia, que era nuevamente llevada a cabo por los sufridos veteranos del regimiento de dragones del Perú, dice que cuando pasaron por la ciudad no había lugar para ellos alojarlos, no había alojarlos ni en el convento de San Francisco, ni en la Merced, la Ciudadela prácticamente no tenía lugar. Claro. Entonces les ordenaron que siguieran marcha a eso de la oración, dice el general Paz, que llegaron, que había sido tipo a la nochecita. Claro, 7, 8 de la noche. Que siguieran el lago caminando o en el caballo hacia el convento de Lules, que es donde se recluyó el regimiento de granadores de dragones del Perú. Es por eso que el general Paz estaba allí, allá en Lules. Ahora él dice que claro, que era de noche, era fresco, venían de talle gentil, sin abrigo, con la ropa destrozada después de las campañas, sin cambiarse, sin bañarse, después de tanto tiempo en campaña, y tuvieron que pasar esa noche en frío por la ciudad, digamos de largo, sin ni siquiera comer nada, hasta llegar al convento de los dominicos en Lules. Y allí se encontraron con ¿quiénes? Se encontraron con los dragones de la Patria, que eran otro regimiento de dragones también que había, que tenía mucha rivalidad con estos dragones del Perú, y se encontraba con un minúsculo escuadrón del regimiento de granaderos a caballo de San Martín, que habían tomado parte también de la campaña al Alto Perú. Granaderos a caballo que estaban allí. Juan. Fue preciso seguir. La noche era fría y húmeda. Llegamos a medianoche y tuve que pasarla toda sin tener con qué cubrirme.
En los lules encontré ya acantonados a los granaderos a caballo, que eran 2 escuadrones sumamente diminutos, y otros 2 de dragones de la patria que no eran más numerosos. Con los 2 dragones del Perú se contaban 6 esqueletos de escuadrones que no llegaban a 400 hombres, que era en lo que consistía toda la caballería del ejército. General José María Paz, Memorias Póstumas. Dice que los granaderos al poco tiempo de llegar recibieron órdenes de su jefe, que ya era gobernador intendente de Cuyo, para que fuesen hacia Mendoza preparándose... General San Martín. Claro, exactamente. Para prepararse para la campaña de los Andes, que estaba próxima a iniciar a fines de 1816. Y quedaron acantonados en los lules la caballería de los dragones de la patria y de los dragones del Perú. Y quedando acá en Tucumán, entonces el resto de la infantería veterana en la ciudadela y la infantería novata recién llegada en el cuartel del convento de la Merced. Y bueno, entonces, ¿qué pasaba en el Congreso a todo esto? Correcto, ¿qué pasaba en el Congreso? En el Congreso había que dotarle de una custodia, de una guardia y sobre todo de un cuerpo que mantuviera el orden en la ciudad para evitar que hubiera alborotos, atentados contra algunos de los congresales, ese tipo de cosas que pueden llegar a haber. Entonces el general Belgrano decidió encomendarle a estos recién llegados, a estos novatos del Regimiento 10 de Infantería, la carga de ser la custodia de las sesiones del Congreso de Tucumán. Mira qué interesante. Y así fue que ¿por qué? Porque tenían el uniforme en condiciones, estaban más o menos presentables, ¿sí? Ante el Congreso, que era la máxima autoridad legislativa de la República, de las Provincias Unidas en aquel momento. Y así fue entonces que este regimiento de recién llegados, sin ninguna experiencia en batalla, sin tener los galones que tenían sus camaradas, que venían ya sin ropa, prácticamente sin uniforme, se hizo cargo de la custodia del Congreso que declaró la independencia y siendo comandados por un extranjero, por un chileno. Y así es entonces que todas las mañanas nuestra casa histórica de Tucumán amanece custodiada por soldados ataviados con el uniforme del Regimiento 10 de Infantería. Claro, y cuando ves el cambio de guardia, el regimiento número 10. Exacto. Esa es un poco la explicación de por qué ellos están custodiando la casa histórica. Qué lindo, Juan, la verdad que es interesantísimo. Cada vez que nos reunimos aprendemos mucho más. Hablemos de otra cosa, ¿querés? Bueno, vamos para allá.